Buenos días. Hoy en la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo, encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este último domingo del año litúrgico, solemnidad de Cristo Rey, nos pone ante el acto concluyente de la historia humana, el juicio universal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, serán congregados ante él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. El primer mensaje contenido en este Evangelio no describe la forma o el resultado del juicio, sino el hecho de que habrá un juicio, que el mundo no viene de la casualidad y no acabará por casualidad. Ha comenzado con una palabra: que exista la luz, hagamos al hombre, y terminará con una palabra: venid benditos, apartaos de mí, malditos. En su principio y en su final está la decisión de una mente inteligente y de una voluntad que es soberana. Este milenio se ha caracterizado por una encendida discusión sobre el tema del creacionismo y el evolucionismo, oponiendo a quienes, aludiendo a Darwin, creen que el mundo es fruto de una evolución ciega, dominada por la selección de las especies, y aquellos que, aun admitiendo una evolución, ven la obra de Dios en el mismo proceso de la evolución. El profesor Francis Collins, que es el jefe del grupo de investigación que llevó a cabo el descubrimiento del genoma humano, en una entrevista televisiva se le preguntó que si la evolución era cierta, ¿quedaba un espacio para un Dios? Y su respuesta fue muy contundente. Dijo él: Darwin tenía razón en formular su teoría según la cual descendemos de un antepasado común y ha habido cambios graduales en el transcurso de largos periodos de tiempo. Pero este es el aspecto mecánico de cómo la vida ha llegado al punto de formar este fantástico panorama de diversidad de especies, y no responde a la pregunta sobre el por qué existe la vida. Hay aspectos de la humanidad que son inexplicables, como nuestro sentido moral, el conocimiento del bien y del mal, que a veces nos lleva a realizar sacrificios que no están dictados por las leyes de la evolución,
que nos llevan a luchar por la preservación de la vida a toda costa. Y entonces formula una nueva pregunta el entrevistador. Esta no es quizás una prueba que nos indica que Dios existe. Y entonces el investigador inmediatamente le preguntó sobre su fe en Dios. Y el profesor Collins respondió de la siguiente manera. Hasta los 25 años fui ateo. No tenía una preparación religiosa, era un científico que reducía todo a ecuaciones y a leyes de la física. Pero como médico empecé a mirar a la gente que tenía que afrontar el problema de la vida y de la muerte. Y esto me hizo pensar que mi ateísmo no era una idea suficientemente enraizada. Empecé a leer textos sobre las argumentaciones racionales de la fe que no conocía. En primer lugar, llegué a la convicción de que el ateísmo era la alternativa menos aceptable y poco a poco llegué a la conclusión de que debe existir un Dios que ha creado todo esto, pero no sabía cómo era ese Dios. Esto me movió a llevar a cabo una búsqueda para descubrir cuál era la naturaleza de Dios, y la encontró en la Biblia, en la persona de Jesús. Tras 2 años de búsqueda, el profesor se dio cuenta de que no era razonable oponer resistencia y que se había convertido en un seguidor del Señor Jesús. El inglés Richard Darwin es un ateo contemporáneo y durante mucho tiempo promovió en alguna oportunidad una campaña publicitaria que proponía colocar en los autobuses de las ciudades inglesas una inscripción que diría Dios probablemente no existe, deja de angustiarte y disfruta la vida. Llama la atención de inmediato la palabra probablemente. Por tanto, no se excluye del todo que pueda existir. Pero si Dios no existe, el creyente no ha perdido casi nada. Pero si en cambio sí existe, el no creyente definitivamente lo ha perdido todo. Pongámonos por un momento en el lugar de la madre de un hijo discapacitado, un autista o gravemente enfermo, de un inmigrante huyendo del hambre o de los horrores de la guerra, o de un obrero que se ha quedado sin trabajo, o de un campesino expulsado de su tierra por la violencia. Yo me pregunto cómo reaccionaría ante este anuncio: Dios no existe. Deja de angustiarte y disfruta la vida. La existencia del mal y de la injusticia en el mundo es ciertamente un misterio y un escándalo, pero sin fe en un juicio final resultaría infinitamente más absurda y más trágica. En tantos milenios de vida sobre la tierra, el hombre se ha hecho a todo, ha sido capaz de todo, se ha adaptado a todos los climas, se ha inmunizado contra toda clase de enfermedades, pero solo una cosa no ha encontrado cura jamás: a la injusticia. Sigue sintiéndola como intolerable, y a esta sed de justicia precisamente responderá el juicio universal. Este no será solo querido por Dios, sino paradójicamente también por los hombres, por todos nosotros, también por los no creyentes. La fiesta de Cristo Rey, con el Evangelio del juicio final, responde a la más universal de las esperanzas humanas. Nos asegura que la injusticia y el mal no tienen la última palabra, y al mismo tiempo nos exhorta a vivir de forma que el juicio no sea para nosotros de condena, sino de salvación, y podamos ser de aquellos a quienes Cristo le dirá: venid benditos de mi Padre, entren en posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pidámosle al Señor que nos ayude a enfocarnos y que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos vayan acorde a la voluntad de Dios, para que en cualquier momento, cuando llegue el Señor en plena gloria, nos pueda encontrar amándole, nos puede encontrar sirviéndole, nos puede encontrar felices con nuestra mente y nuestro corazón junto a Él. Señor, gracias por la fe que nos has dado. Gracias por este camino que has trazado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a ese camino. Ayúdanos a buscar siempre tu voluntad en todo lo que hacemos.
Ayúdanos, Dios Padre, a mirar en Jesucristo el verdadero ejemplo de vida humana, de saber, Señor, que todo el que se parece a Jesús está cumpliendo con lo que debe ser un ser humano. Ayúdanos a entender, Señor, que el sentido de nuestra vida es ser profundamente humanos, como Dios es profundamente humano. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.